Bendiciones a todos, buenas noches, tiempo de recarga, tiempo de crecer y fortalecer. Por aquí compartiendo hoy lunes, un día sumamente especial para nosotros, recarga número 122, madera de ciprés. Quizás un título un poco diferente, quizás no muy entendible, pero mientras vayamos hablando del tema de hoy, vamos a ir viendo de qué se trata el recarga de hoy. Siempre privilegiados de poder compartir con ustedes, de poder estar conectados y sobre todo poder sacar este tiempo tan especial y poder hablar y compartir una corta reflexión. No olviden compartir, no olviden dejarle saber a sus amigos, amistades, vecinos que estamos ya en vivo compartiendo con cada uno de ustedes. Recarga número 122, madera de ciprés. Para nosotros siempre un privilegio poder conectarnos por esta vía, por esta plataforma. Vamos a darle share, compartir por el lado de acá. Por aquí. Gracias a los que se van conectando. Vamos aquí a ver. Vamos acá. Madera de ciprés, recarga número 122. Vamos a darle aquí, compartir. Grupo. Bien especial el recarga de hoy. Vamos a estar hablando sobre un hombre que en la palabra, ¿verdad? En el libro de la sabiduría, la Biblia, está en el Génesis, en el comienzo. Y este hombre se llama Noé. Este hombre tuvo una encomienda. Pero mientras, bendiciones, pastora, qué bueno que estás por ahí. Mientras leía la historia de Noé en el día de ayer, Dios resaltaba algo bien fuerte en mi corazón y quiero compartirlo con ustedes porque hice unas averiguaciones, me puse a leer sobre la madera con la que construye Noé el arca y impactó fuertemente mi vida y me llevó a pensar que no hay nada que Dios deje plasmado en su Biblia, en su libro, en esas palabras que no tenga un fin, una enseñanza para cada uno de nosotros. Por tal razón, estuve estudiando, leyendo sobre este tipo de madera con el cual Noé creó el arca y tuve una conversación con mi esposa porque me llevó a entender muchas cosas y eso es lo que quiero compartir con ustedes. En Génesis 6, 13 y 14 hay una instrucción de parte de Dios para Noé y le dice, ¿verdad? Que construya un arca, construya un barco, una barca de madera de ciprés, ¿verdad? Y que haga cuartos en ella y que las tapara con brea, todas las rendijas de la barca, por dentro y por fuera para que no le entrara agua. Entonces, es bien interesante que Dios le da la instrucción de qué tipo de madera utilizar, qué tipo de madera, qué material iba a usar. ¿Qué pasa? Cuando me pongo a buscar, ¿verdad? ¿Qué tipo de madera usó Noé en esta encomienda que Dios le da? La madera de ciprés, y voy a leer la definición como la encontré. La madera de ciprés es una madera de calidad, de bonitas tonalidades y veteados, semidura y durable. Alta, es duradera frente a la putrefacción y poco susceptible al ataque de los insectos. Entonces me encanta porque Dios le provee un material que es correcto para que Noé pueda hacer el arca. Entonces me encanta porque veo a un Dios que le está dando los materiales correctos para poder hacer un arca eficiente, donde pudieran ir todos esos animales, donde pudiera ir su familia, que iba a ser salva. Y cuando lo atemperaba a nuestro día a día, podía ver que Dios nos provee todo lo que necesitamos para enfrentar el día a día, y todo es a través de su palabra. Todo está ahí escrito, todo está plasmado a través de su voz en ese libro lleno de sabiduría. Entonces, mientras seguía leyendo y veía estos significados sobre esta madera de ciprés,
me llamaba mucho la atención porque era semidura, o sea que era moldeable, le podía dar la forma para poder formar esa arca, ese barco, ¿verdad? También era resistente a la putrefacción, o sea, esa madera no se iba a podrir. Y era resistente a los insectos, o sea, que todos los animales que trataran de dañar esa madera no les iba a ser posible. Entonces, me venía este pensamiento fuerte a mi corazón. ¿Qué tipo de material estamos usando para construir? El material que es duradero, el material que Dios nos dice que utilicemos. Entonces Noé usó el material que era correcto. Entonces, algo que como yo digo, me voló la cabeza fue que este tipo de madera, cuando la iban a cortar, ¿verdad? Y cuando estaba en el proceso del aserrado, era difícil de hacerlo porque podía tener un número alto elevado de nudos, que son los circulitos estos que tienen, ¿verdad? Los árboles adentro. Entonces, me llevó a pensar que Noé quizás no se tardó el tiempo que se tardó haciendo el arca porque quiso, sino porque conllevaba mucho trabajo el crear el arca. Entonces, esto me lleva a pensar, a nosotros nos cuesta mucho trabajo poder crear un lugar seguro, un lugar de protección, un lugar donde nosotros podamos proteger a nuestra familia, a los que amamos, proteger nuestra vida en el Señor. Y a veces pensamos que nos está tomando mucho tiempo, pero no es porque nosotros queremos, es porque el proceso conlleva tiempo. El proceso también tiene unos retos que vamos a ir enfrentando poco a poco. Me encanta porque más adelante conseguí también que este tipo de madera se utilizaba para la ebanistería fina, para la construcción y para las esculturas, dada a la resistencia contra la humedad. Y desde la antigüedad se había utilizado para hacer barcos, para hacer embarcaciones, ¿verdad? Y también se utilizaba para trabajos expuestos, y esta parte me gustó mucho, expuestos a las llamas de fuego y al agua. Es un material que resistía el agua, era resistente al agua y a las llamas de fuego. Entonces, este material daba protección a esta embarcación. Entonces, estamos construyendo con materiales que protegen nuestra casa, protegen nuestra vida. Entonces, me era inevitable pensar en el madero donde Jesús fue crucificado y crear esa similitud. Bendiciones, saludos. Crear la similitud del madero de Jesús con la madera que usaron para hacer el arca. Ambas proveyeron salvación. Ambas, ¿verdad? Fueron instrumentos para preservar vida. Entonces, me encanta porque Noé nunca pensó que Dios estaba loco con la instrucción. Noé nunca pensó que eso no iba a ser posible, crear un arca de esa magnitud, de ese tamaño. Y mientras hablaba con mi esposa sobre lo que encontraba de la madera de ciprés, me llevó a pensar, yo decía, Noé pasó mucho trabajo cortando esa madera. Noé pasó, ¿verdad? La dificultad de que era una madera de buena calidad, pero trabajarla conllevaba mucha, ¿verdad? Tenía sus retos. Y entonces, ¿cuántos de nosotros, si nos toca trabajar algo que enfrenta retos, en ocasiones queremos rendirnos? Queremos decir, no voy más. No lo voy a hacer. Entonces, qué interesante que Dios le dio un trabajo que no era fácil a Noé, pero su consistencia y su firmeza en lo que Dios le había dicho, logró, ¿verdad? Que cumpliera eso que Dios le había encargado, que era crear esa arca y poder salvar a los animales en pareja, a sus hijos, a sus nueras, ¿verdad? Y a su esposa. ¿Cuántos de nosotros estamos atentos a lo que Dios está diciendo y aun cuando parezca una locura,
nunca hayamos enfrentado algo así, estamos dispuestos a obedecer. Entonces me encanta porque más adelante en la instrucción que Dios le da a Noé de construir el arca, le dice, y le vas a tapar con brea todas las endijitas, todos los empates de la madera. Entonces, ¿cuántos de nosotros nos enfocamos en esos detalles? En esas cositas que Dios desea que cuidemos y que desea que tapemos para que no se filtre nada que afecte la embarcación, que afecte lo que vamos adentro de esa barca. Me era inevitable pensar en los discípulos y la tormenta y Jesús dentro de la barca, ¿verdad? Porque el agua entraba a la barca y Jesús dormía, descansaba. Y entonces, pues Jesús estaba seguro que esa barca era un lugar seguro. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes de que si estamos construyendo con lo que Dios nos está pidiendo, vamos a tener esa seguridad, esa certeza de que vamos a llegar, de que vamos a alcanzar lo que Dios nos ha prometido, pero más que eso, que Dios mismo estará con nosotros. Entonces, me encantaba cuando resaltaba esto de la madera de ciprés, ¿verdad? El Señor en mi mente y en mi corazón, porque no había visto lo importante que es el material que usó Noé para edificar el arca. Entonces a veces pasamos por alto y vemos, Noé salvó a su familia. Y Noé salvó a los animales que Dios mismo guió hasta allí, porque los animales llegaron solos. Pero qué impresionante que si Dios no hubiese dado la instrucción de esa madera en específico, esa embarcación no hubiese sobrevivido todo el tiempo que estuvo en el agua. Si Dios no hubiese dado la instrucción de edificar con eso, de construir con eso, no hubiese ocurrido lo que ocurrió. Entonces, Dios me resaltaba qué importante es escuchar, qué es importante utilizar lo que Dios está proveyendo en nuestras manos. Qué importante es que nosotros nos detengamos y sigamos las instrucciones al pie de la letra. Yo decía, venía también a mi mente que en los últimos tiempos sería como en los tiempos de Noé, ¿verdad? Y muchas veces pensamos, fue obediente y por tal razón sus hijos le siguieron, su esposa le siguió, sus nueras le siguieron. Pues entonces, en este tiempo, nosotros debemos ser como Noé. Debemos ser gente que seamos obedientes, aun cuando parezca una locura. Qué importante es para nosotros, ¿verdad? El poder reconocer que Dios nos da esas instrucciones específicas, así como lo hizo con Noé, para poder ser efectivos en lo que Él nos ha encomendado. Qué importante es para nosotros, en nosotros detenernos a ver cuáles son los pasos a seguir. Que nosotros podamos, ¿verdad? Ser obedientes. Noé pudo preservar, ¿verdad?, la raza humana gracias a ser obediente a Dios, aun cuando Dios le dio una instrucción para algo que nunca había ocurrido porque en la tierra nunca había llovido. Prepara una embarcación, él no sabía porque no había embarcaciones. Entonces, qué importante para nosotros es que cuando Dios nos dice algo, aun cuando no lo hayamos visto, no haya ocurrido, nosotros podamos decir, no entiendo qué está pasando, pero si Dios está diciéndonos esto, tenemos que ser obedientes. Si Dios está hablando a nuestro corazón, tenemos que hacerlo. Entonces, cuando Dios habla en su palabra, como en los últimos tiempos será como en los tiempos de Noé, no solamente es porque va a haber mucha maldad, es porque Dios está esperando una obediencia de parte de nosotros, que cuando Él mire, así como miró a Noé y dijo, Noé es un hombre justo, es un hombre recto. Él no condenó a la familia de Noé, Él lo salvó por un justo. Entonces yo me tengo que detener ahí y decir, gracias Señor, porque a través de Noé preservaste la humanidad, pero también a través de Noé nos modelaste qué importante es nosotros hacer lo que es correcto
aun cuando estamos viendo que a nuestro alrededor la maldad se multiplica, lo que parece incorrecto sigue multiplicándose y creciendo. Pero lo que me debe importar, que era lo que le importaba a Noé, era honrar a Dios, agradarle a Él, hacer su voluntad. Y por tal razón lo consideró para... Bendiciones, buenas noches. Lo consideró para que Él fuera el que fabricara esa embarcación gigante, donde salvaron animales, su familia de Noé, sus hijos, sus esposas. Pero sobre todas las cosas vimos cómo Dios demostró su amor, su misericordia, y lo usó a Él para nuevamente después levantar un altar, nuevamente crear esa relación entre el hombre y Dios, y restaurar eso que en un momento dado se había perdido. Yo creo que cada uno de nosotros debemos evaluarnos, y cada vez que pensemos en los materiales que usamos para construir X, Y cosas, veamos qué propósito hay en ese proceso. Que nosotros podamos ver y decir, wow, si yo me hubiese detenido a pensar qué tipo de madera fue la que Dios le dijo a Noé que utilizara. Una madera que los insectos no la iban a dañar, una madera que era resistente al agua, resistente al fuego. O sea, una madera que era correcta para esa encomienda, correcta para crear una embarcación. Entonces, Dios no nos va a decir algo que no nos convenga. Dios no nos va a decir algo que nos haga mal. Al contrario, Dios, todo lo que nos dice es por nuestro bien, es para que se pueda cumplir ese propósito que Él ha declarado sobre nosotros. Pero debemos prestar atención y no distraernos, como muchas personas nos ocurre en ocasiones, que quizás estamos enfocados en algo y nos pusimos a mirar para otro lado y nos distraímos, y Dios nos está hablando. Yo creo que Dios está hablando en este tiempo a nuestro corazón de que nosotros podamos construir con esos materiales que Dios nos ha dado. Todo es posible. Todo es posible con esas herramientas que Dios nos ha dado, con su palabra, con la oración, con la Biblia, con el ayuno, con todo lo que Él nos ha provisto y nos ha modelado a través de lo que está escrito en su palabra. Nosotros podemos alcanzar ese propósito, ese fin para el cual Él nos ha llamado. Yo me imagino que Noé nunca pensó crear algo que nunca había existido. Quizás Dios está llamando a alguno de nosotros a hacer algo que nunca ha ocurrido, que nunca ha pasado, que nunca nadie ha hecho. Pero Dios está considerándonos a nosotros para que eso sea posible. Así como ocurrió con Noé, yo sé que puede ocurrir con muchos de nosotros. Así como Noé, ¿verdad?, pudo salvar a los suyos con esa embarcación, yo creo que Dios puede utilizarnos a nosotros para que los nuestros puedan ver esa salvación. Que nosotros podamos usar su palabra como esa madera que es a prueba del agua y del fuego. No hay tormenta, no hay prueba que haga que nuestra embarcación se hunda o sea destruida, porque estamos usando los materiales que solamente Dios provee. Son materiales que son de alta calidad. Pero en ocasiones vemos estas historias y quizás las contamos a nuestros hijos y construyó un arca bien grande y todos los animales, pero olvidamos lo que ocurrió en realidad, que fue un momento de misericordia, de salvación. Muchos pueden decir es un momento bien trágico porque mucha gente murió, porque eran malos. Sí, personas murieron, pero Dios en su amor quiso mantener a los justos, a los que hacían lo correcto, para que esa generación de los que honraban a Dios se mantuviera. Somos nosotros de esa generación que está en el corazón de Dios, que se preserve, que se mantenga, de esos justos que cuando Él mira dice, ellos son. Bendiciones, Candy, qué bueno que estás por ahí.
ellos son como Noé, que yo mire y hacía lo recto delante de mis ojos. Que cuando nosotros veamos esta historia nuevamente, la historia de Noé, y escuchemos, y usó madera de ciprés, podamos decir, wow, usó una madera que para los efectos y su definición es casi indestructible. Una madera que es buena para el agua, buena contra el fuego, resistente, no se pudre. Entonces Dios está proveyéndonos herramientas, ¿verdad? Nos está proveyendo materiales, mejor dicho, que son resistentes a lo que nosotros vamos a enfrentar. Así que cuando nos sintamos en medio de la tormenta, nos sintamos en medio de la situación incómoda, difícil, nosotros pensemos, hemos construido nuestra barca, nuestra embarcación, así como Noé. Usamos la mejor madera, usamos eso que Dios nos dijo que utilizáramos, esa madera resistente. Regresamos a esa cruz que nos dio salvación, que es ese madero. Muchas veces hablamos del madero, ¿verdad? De esa cruz de Jesús, pero esa cruz nos dio salvación, esa cruz nos dio vida, esa cruz nos dio una oportunidad, así como el arca de Noé, ¿verdad? Y todo el mundo dice que es el arca de Noé porque la construyó, pero era el arca de Dios. Dios fue el que dio las instrucciones. Noé solamente fue un obrero obediente a una encomienda que Dios le dio. Y el arca no le pertenecía a Noé. Y el arca ya Dios la había diseñado en su mente y en su corazón, y él sabía cómo se iba a hacer, y él solamente dirigió a Noé en ese proceso de crear el arca para dar salvación. Así como la cruz, repito, así como la cruz, ese madero trajo salvación, y el arca hecha en madera dio salvación, que nosotros podamos regresar a ese madero y decir, yo quiero edificar mi vida con la madera correcta. Yo quiero estar cerca de la cruz, porque todo lo que yo entregue allí va a hacer que lo que Dios tiene para mí nazca. Todo lo que Dios tiene para mí, que haya muerto, resucita. Entonces, el lugar de la cruz es un lugar de milagros. El lugar de la cruz es un lugar donde Dios hace lo que parece imposible posible. Es donde el enemigo es derrotado. Entonces nosotros debemos detenernos y meditar en la palabra. Así como Dios resaltó, ¿verdad? Este artículo con el que se hizo el arca, en el cual Noé salvó a su familia y los animales, pues que nosotros podamos detenernos y profundizar en la palabra. Yo creo que no solamente ver las cualidades de la madera, ver las similitudes de la madera de la cruz con la madera que Noé utilizó, que Dios le indicó que usara, que nosotros podamos ser sensibles a lo que Dios quiere que resaltemos en cada versículo que leamos, cada palabra que leamos, y veremos lo que Dios desea hacer en nuestras vidas, siempre y cuando lo obedezcamos. Lamentablemente, aquellos que no creyeron que venía el diluvio se quedaron y no fueron protegidos por Dios. Pero todo el que creyó y trabajó y estuvo ahí, estuvo en el arca. Entonces, demos gracias a Dios porque Él ha preservado nuestra vida, nos ha dado salvación, pero más que eso, que Dios está llamando nuestra atención para que nos acerquemos a Él, seamos obedientes y sobre todas las cosas podamos verle de una manera cercana, real y transformadora en nuestras vidas. Agradezco a todos los que se han conectado. Disculpen los inconvenientes que se cortó, ¿verdad? Y hay 2 videos de recarga de hoy. Pero para mí era sumamente importante poder completar el recarga número 122, ese recarga madera de ciprés, y que podamos recordar que no hay nada escrito en la Biblia que no haya sido escrito a propósito. Todo tiene un propósito, todo tiene algo, una enseñanza, tiene un fin.
y eso nos mostrará, ¿verdad?, lo que Dios desea que nosotros guardemos en nuestro corazón y crezcamos para cada día ser más maduros en la fe, poder desarrollarnos mejor como hijos y seguir creyéndole a nuestro Padre Celestial que se encuentra en todo tiempo cerca de nosotros. Así que excelente semana. Cuando sientan que los vientos están dando fuerte, deténgase y diga: no, yo estoy construyendo mi barca con los mejores materiales, Dios está conmigo, Él no me va a dejar solo en el proceso, y yo sé que estos materiales son resistentes y el tiempo de la tormenta se va a detener, el tiempo de la prueba no es para siempre, y veré a Dios dándome la victoria en medio de mi proceso. Así que un fuerte abrazo a todos, excelente semana, bendiciones.